perdón, se situaron en el presente, ¿no? Sí, Bueno, estábamos diciendo, hoy estamos igual, sequía, disminución de cosechas, decadencia cultural, sí. cierran comercios, estamos en la edad oscura también. Ah, mira, qué buena relación con el, con el presente, digo, con el mundo griego, ¿no? Bueno, nos quedamos, no sé hasta dónde me escucharon, estamos hablando de la época La época de la arcaica, oscura, sí. oscura, ¿verdad? Sí. Vamos Sí, a ver si podemos volver. Es que algo pasó, como se supone que está grabando eh, está grabando, ¿cómo se dice? En mi computadora, algo pasó. Yo creo que es demasiado ¿cómo se dice? Lo que demanda el proceso de convertir la grabación. Ahí están viendo. A veces cuando los archivos son muy Yo grandes. creo que sí, ¿verdad? Voy a tener que borrar ahí para que me deje seguir. No, pero Bueno, pásamelos primero. esta parte sí la vieron, ¿verdad? Lo del periodo. Estamos hablando de Homero, ¿no? Del mundo homérico, sobre todo situándonos en los poemas de la Ilíada y la Odisea, que se supone que se está situando en el siglo VIII, pero lo que está retratando la Ilíada y la Odisea, pues es de tiempo muy atrás. Por lo tanto, ¿podemos tomar a la Ilíada y la Odisea como una fuente histórica, sí o no? Para saber la historia de Grecia. lo que sucede, maestra, que las artes, la cultura son expresión, fotografía de un Sí. tiempo. Ujú. Y Homero hizo la historia, escribe a partir de la historia oral, Sí. que es lo más antiguo. De Ajá. hecho, nuestras culturas indoamericanas son que son orales. Sí. Ya después de la colonia se empieza a ver otros vienen a escribir, ¿verdad? Ajá. Y, y el que escribe también le pone su toque personal, sobre todo después de muchos años. Mis mascotas se alteraron con un ruido fuera en la calle también. Sí. Sí, aquí les hacía la pregunta porque sí se puede tomar como una fuente histórica, pero se tiene que hacer un proceso de análisis y de ir como triangulando, ¿no? Lo que dice la Ilíada y la Odisea y de alguna forma ir contrastando con lo que se ha estado investigando últimamente, ¿no? Para ver qué aspectos sí tienen una base histórica y cuáles son parte de la ficción, ¿no? Pero sí se Sí, puede pues tomar como una... obviamente el Así cíclope es. al que se enfrentó este hombre es Sí, ficción, se ¿verdad? cruza la información Ajá. Pero con la las ruta que investigaciones haya tomado arqueológicas. Sí, ajá. Sí, se puede tiene ser muy que... real. Sí, porque muchos entonces se han dedicado a estudiar la Ilíada y la Odisea y tal parte de la narración. Y empiezan como a hacer también el estudio geográfico, ¿no? De lo que se está describiendo ahí para ver con qué coincide, ¿no? Con alguna isla, alguna, algún punto, ¿no? Pues del mundo mediterráneo. Entonces, Uno, sí, disculpe. ajá. Sí, lo que sí tenemos que situarnos en este siglo VIII, cómo a partir de aquí ya el mundo griego se va como que va tomando forma, va tomando aspectos que los van a ir identificando. Entonces, de alguna forma, la Ilíada y la Odisea van a ser em, dos, digamos, dos narrativas que van digamos, a unir a los griegos como sintiendo que tienen un pasado un pasado común, un pasado que comparte, ¿no? Y es lo que hacen estas obras. Ya decíamos, se discute si Homero fue de origen jonio, no se sabe, si fue de la isla de Quíos, o si Homero, más que una persona, fue, dice aquí, como una escuela de poetas, como ya lo decía el compañero. La Ilíada y la Odisea son parte de una larga tradición oral son cantos pues que se iban haciendo a través de los siglos hasta que toman forma en en una obra, ¿no? Y se plasman y a partir de ahí se comienzan a difundir, ¿no? Pero son parte de una larga historia, ¿no? Y de una historia oral. Por eso no está muy claro si es Homero, si es una escuela o quién, pero bueno, hasta el momento siempre se ha dicho o se ha reconocido, ¿no? Entonces, son historias que se platicaban, que se cantaban y que luego se van a escribir, ¿no? Entonces, tampoco se sabe la fecha, obviamente, exacta cuándo se escribió. Lo que sí da cuenta la Ilíada y la Odisea es rasgos del mundo helénico y prehelénico
hasta antes del 800, que fue cuando ya se, digamos, se está documentando que ya existían estas obras. Entonces, por ejemplo, dice aquí que las historias de Troya, pues también ofrecieron, ¿no? Esa lucha contra los dorios y arcados, y de alguna forma todos ellos tienen ese pasado que comparten, ¿no? Entonces, y también van como que diciendo, nosotros somos, digamos, o tenemos una identidad y están los otros, los bárbaros o los fono. Entonces también empiezan ahí a surgir esa idea del hombre, digamos, civilizado y de los bárbaros, ¿no? Que va a ser una constante en todas las culturas. Los otros, los que son distintos a nosotros, son ¿qué? Son bárbaros. Y empieza a formarse una identidad y una mentalidad griega que se va a ir, digamos, integrando, porque cómo ven a los otros, eh, y eso les fortalece su identidad, ¿no? Y algo interesante es que hasta ese momento, al 800 antes de Cristo, todavía no existen, digamos, una cultura propiamente helénica, pero ya se está integrando, ¿no? Entonces es una característica del siglo VIII. ¿Y qué elementos van a darle identidad a los griegos? Uno de los más importantes tiene que ver con los Juegos Olímpicos, que ya decían al principio. Entonces, es, es un- se van a crear centros panhelénicos. O sea, ¿qué significa la palabra panhelénico? ¿Qué sería? Cuando digo panhelénico, pangermánico, ¿qué sería? Son centros Centros. de la cultura helénica en todas las Sí, diferentes ciudades-estados, ajá. Sí, acordándonos de que son dos grandes afluentes, sí, sí, todas estas pequeñas de los dorios y los jónicos, que es el origen de, como de la Grecia conocida como sí, tal, ¿verdad? y los centros panhelénicos, la raíz pan significa la unión de todos. Entonces, si son centros panhelénicos, son centros donde van a converger los griegos y los van a sentir como como lugares compartidos, ¿no? O espacios compartidos. Y esos centros panhelénicos, primero va a ser la ciudad de Olimpia, que va a tener un templo dedicado a Zeus y Hera, y Oh, es un lugar donde los griegos quieren ir a peregrinar. O sea, ya decíamos que en otras culturas la idea del peregrinaje es una constante. Entonces, para los griegos en su momento era un lugar para converger, ¿no? También está Delfos y su oráculo. Acuérdense que los oráculos eran, pues, de alguna forma esos instrumentos, ¿no? Para acercarse hacia la predicción del futuro. Está también el lugar Delos y su templo de Apolo y Artemisa. Entonces, todos son espacios donde van a asistir los griegos de diferentes polis, ¿no? Y lo que les va también a unir, aparte de estos centros panhelénicos, es precisamente la lengua, ¿no? Que van a hablar el griego y eso pues también los va a identificar, ¿no? Y, y también en esos espacios se va, digamos, como dice ahí, se van a formar grupos de personas que van a de alguna forma a cooperar entre ellos para poder mantener estos santuarios, ¿no? Que implican recursos económicos para sostenerlos. Y pues aquí un dato clave, 776 antes de Cristo, el primer festival en Olimpia, la primer ¿qué? Olimpiada, ¿no? Olimpiada. Interesante este punto porque, según cuenta la historia, el rey de Elis, que era una pequeña ciudad, le preguntó al oráculo, oye, qué podemos hacer para que los griegos, que aun cuando tengan esa identidad, pero también tenían conflictos, dejen de estarse peleando entre sí? ¿Cómo lo hacemos? Y supuestamente el oráculo le dijo pues que organizara un festival en Olimpia donde podían asistir pues todos los interesados de las ciudades griegas y que en ese momento sí iba a ser ¿qué? Una tregua. Entonces, precisamente las Olimpiadas surgen en ese contexto para evitar o para disminuir los conflictos que habría entre las polis griegas, para que vean el sentido que tiene un sentido de paz, el origen de las Olimpiadas y que ellos sintieran que en esos festivales pues convergían y todos los griegos y tenían sus mismos intereses, su lengua, sus dioses. El detalle es que en efecto iban a las Olimpiadas, todo el mundo feliz, contento, competían, salían los victoriosos, pero luego se acababan las Olimpiadas y iniciaban otra vez los conflictos constantes entre las ciudades o las polis griegas, ¿no? como pasa hoy en día.
como pasa hoy en día, exactamente. Pero fíjense, qué interesante el origen, ¿no? O sea, es decir, hacemos las Olimpiadas para acabar o para disminuir los conflictos y pues sí, sí funcionaba, pero por un breve momento nada más, ¿no? Entonces, O sea que cambiaban las guerras por la competencia. por la competencia, ¿no? Y era muy importante para los griegos, porque allí era donde de alguna forma se jugaba, digamos, el prestigio y el honor, ¿no? Y si tú, por ejemplo, ibas a competir, pues, imagínense llegar a tu ciudad y decir, pues yo fui el que ganó, ¿no? En tal o cual disciplina. Entonces era muy importante, Competían sobre todo todos, para los jóvenes aristócratas de las polis, medirse, ¿no? En estos festivales, en esas ujú, olimpiadas. competían todos en estos entrenamientos. O sea, que yo soy militar, porque era un guerrero. Ajá. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, la principal forma de organización política son las polis griegas, ¿no? Aquí hablamos de ciudades-estado que tienen una identidad compartida, pero también tienen su propia independencia y autonomía. Entonces, es la forma como se organiza el espacio griego, las polis, una realidad estatal y urbana, o sea, es la forma que la va a distinguir. Todas en un momento van a ser como a veces asentamientos pequeños que al ir creciendo, al ir integrándose con otras aldeas, pueden conformar ya un espacio urbano, ¿no? Entonces, obviamente que hay una relación del campo y la ciudad precisamente porque se requieren. Y algo interesante de las polis griegas y que es algo muy griego, que difícilmente lo podemos ver en otras culturas o es mínimo, es como en las polis se va, digamos, a poner en juego la separación entre lo que es el interés público, el interés general y los intereses particulares. O sea, cómo el griego va a, digamos, a desarrollar esa idea de participar en actos que le competan a todos los habitantes de una polis, ¿no? Por eso se habla del interés público. Y en ese sentido vamos a encontrar la presencia en todas Público. las polis de la Asamblea Popular. La Asamblea como la máxima autoridad que va a tomar las decisiones en el ámbito político, ¿no? También estaba el Consejo de Ancianos, eh, que obviamente van a tener importancia las decisiones, tribunales populares y un sistema administrativo diferenciado. O sea que vamos a ver cómo en las polis ya aparecen los magistrados que van a tener como un poder ejecutivo, ¿no? Fíjense el dato. En el mundo griego existían 700. Polei sería como el término correcto para hablar de polis en plural, ¿no? Pero obviamente casi todo el mundo decimos polis tanto en singular como plural, ¿no? Por eso sería lo correcto. Había diferentes extensiones en las ciudades, pero lo que vamos viendo ahí como hay una fragmentación política cuando hablamos de 700 polis. Y dentro de las más conocidas estaba Atenas, Esparta, Corinto, Mégara, Mileto, Siracusa, Tebas y un sinfín de ciudades. Cada ciudad tenía su forma de gobierno, no todas eran democracias. Algunas fluctuaban, empezaron como monarquías, luego siguieron con oligarquías y terminaron algunas en democracia, como es el caso de Atenas. El caso de Esparta, por ejemplo, no era así, no era una monarquía, era una diarquía. Entonces, había una relación muy esencial entre la política y la religión. ¿Qué quiere decir? Que no había separación. Los ciudadanos iban a las asambleas, iban al espacio público a rendir culto a los dioses y a ejercer qué, a ejercer o desarrollar la política. Entonces es una relación simbiótica entre religión y política. Eh, el mundo griego era abierto a influencias religiosas. Lo que no se aceptaba en el mundo griego es el no creer. O sea, eso sí no era bien visto. Entonces, la ciudad se convierte en un espacio con sus ágoras para que el ciudadano se concentre y dirima ahí situaciones que le afectan, ¿no? Como habitante de la ciudad. Por lo tanto, poco a poco, estos elementos identitarios van, digamos, conformando esas ciudades
Y era muy importante el orgullo, ¿no? De que sentían los habitantes de cada ciudad, el ser ateniense, el ser espartano, el vivir en una ciudad les daba esa, digamos, ese orgullo. Y vean el aspecto importante que destaca en la cultura griega es la asamblea. La palabra asamblea viene de iglesia, o sea, iglesia significa que asamblea. Por eso le decía que en este momento la idea de lo político y lo religioso va unido. Entonces, para los griegos, este espacio y esta práctica como ciudadanos de participar en asambleas era algo muy importante para ellos, ¿no? Y es una de las grandes, digamos, aportaciones a nuestra propia cultura, ¿no? Esta idea de la participación ciudadana. Las polis, la mayoría buscaba tener que independencia política, ser autónomas, también tener, digamos, ser autosuficientes, tener autarquía y la idea de que todos los ciudadanos deberían ser iguales, o sea, iguales en el ámbito político, obviamente que esto se logra muy bien en la ciudad de Atenas y cada quien, les decía, se sentía orgulloso, ¿no? De ser parte de una ciudad. Entonces, y una característica era precisamente que los habitantes de las ciudades pues tuvieran esa libertad interna y no ser dependientes de otras ciudades. Por eso en el mundo griego no vamos a hablar, por lo menos en los primeros siglos, de un imperio griego, porque siempre fueron que ciudades-estado o polis independientes entre sí. Luego vamos a ver que va a haber conflictos porque ya empieza a surgir esa idea de dominar, de dominio de unas sobre otras que va, digamos, a generar la guerra del Peloponeso. Pero en estos momentos estamos hablando de ciudades o de polis independientes entre sí que de alguna forma buscan tener esa independencia, ¿no? Entonces, por eso había un orgullo muy fuerte por habitar una ciudad y era muy complicado que un extranjero pudiera que naturalizarse, que se aceptara, ¿no? Y cuando esta persona estaba interesada, pues tenía que tener el aval de la mayor parte de la ciudadanía. O sea, tenía que hacer una votación para decidir si se aceptaba o no como ciudadano a un extranjero, ¿no? El ágora es el espacio público por excelencia donde se reúnen los ciudadanos a hacer política, ¿no? En ese espacio público. Y se supone que las polis en su momento fueron espacios, digamos, buenos para habitarse y que cada habitante decíamos que se sentía orgulloso, ¿no? Lo peor que le podía pasar a un habitante de una poli griega era que se le exiliara, que se le aplicara el ostracismo, así se le conocía, ¿no? A esa práctica. Y y esa práctica era aplicada también a través de un proceso de votación. Cada tanto tiempo se reunía la asamblea y conversaban y discutían sobre individuos que consideraban que estaban haciéndole daño a la ciudad con sus actitudes, con sus acciones, y que era necesario que expulsarlos. Obviamente que este proceso de ostracismo, de exilio, no siempre era una cuestión justa, porque a veces había ahí cuestiones de manipulación o de que ciertos hombres poderosos pudieran utilizar ese mecanismo para deshacerse de sus enemigos. Pero era una práctica que se llevaba a cabo en las políticas, ¿no? El deshacerse de personas que consideraban no gratas en las ciudades, ¿no? Bueno, hasta ahorita estamos viendo ahorita lo que son la esencia de la cultura griega, que son las polis como su forma de organización política, cultural y económica, ¿no? Y digamos que es algo que define y que le da esa fuerza a la cultura griega, ¿no? Fíjense cómo aparece la figura de quién, del ciudadano, un ciudadano que participa de los asuntos que le corresponden a todos, ¿no? Entonces, y esto es algo que es un legado de la cultura griega para nosotros, ¿no? En el presente. El- Esa posibilidad, ¿no? De asumirse como ciudadano y de participar en la vida política de tu ciudad y tomar decisiones, ¿no? A través de votaciones. Preguntas, comentarios. Aquí. Maestra, Sí, y había en la cultura griega había esclavitud, esclavos. sí. De hecho, se dice que tanto la cultura griega como romana son sociedades esclavistas.
porque basan todo su desarrollo material y económico en la fuerza de los esclavos. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la cultura egipcia o mesopotámica o fenicia, en el caso del mundo griego y latino sí se afirma que son sociedades esclavistas. Y el papel de la mujer, Eh, ¿le daba un valor a la mujer o son no era? sociedades muy patriarcales. No, o sea, de hecho, en las polis griegas ni pensar que la mujer pudiera votar, ¿no? Y tampoco en el mundo Hacer romano. política. ¿Mande? O hacer O hacer política. política, ¿no? Obviamente que podría haber casos excepcionales, ¿no? De mujeres que pudieran, digamos, tener cierto poder, ¿no? Pero realmente no era algo aceptado, bien visto, ¿no? Y si lo tenían era por otras bambalinas, no de manera abierta. Las mujeres más que nada se le daba al aporte a la belleza Ajá. o las tomaban para hacer esculturas o para que fueran sacerdotisas. Y también, por ejemplo, como dices, en el caso del mundo espartano, sí aparece una mujer un poco más, con más fuerza, ¿no? Precisamente por el tipo de sociedad que era, ¿no? El espartano. Pero sí son culturas muy patriarcales, ¿no? Bueno, preguntas, comentarios. Maestra, en el mundo de Esparta, la mujer dicen que tenía más libertades, pero a la Sí. vez bien como que la utilizaba para que reproduciera, para que tuviera hijos, para tener elementos del ejército, pues, o de Sí, la... sí, de hecho la cultura espartana demandaba mujeres fuertes precisamente porque eran las madres de los soldados, ¿no? De los militares. Entonces, vamos a ver un temita cortito aquí que son los griegos y sus vecinos. O sea, cómo miraban los griegos a los otros, ¿no? Ya decíamos que se empezó a desarrollar una idea de los otros como bárbaros, ¿no? Pero tampoco hay que ser tan así, restringirlo a eso porque finalmente los griegos también tenían interacción con otras culturas a las cuales podían admirar o respetar. Por ejemplo, bueno, ya veíamos cómo la identidad griega se va integrando con la lengua que era compartida, aunque pudiera haber variantes, la religión con los dioses, ¿no? Que van a estar ahí y digamos que van a ser también iguales. Y también que hay ciertos rasgos en la política que se comparten en las ciudades, lo que decía ahorita, ¿no? Que son ciudades autónomas, independientes, que la mayoría tiene asambleas donde participa el ciudadano, que puedan tener gobiernos oligárquicos, incluso, aunque sean monarquías, tienen esos aspectos que se comparten. Y la idea de que sus rasgos, pues, son positivos, ¿no? Como cultura, ¿no? Ya decíamos que esa identidad se va a fortalecer con los espacios panhelénicos o los centros donde se ejerce, ¿no? el- la religión, como los centros panhelénicos que comentamos hace rato, Delfos, Corinto, Olimpia y los Juegos Olímpicos como tal, ¿no? También la educación que van a recibir, muy importante para los jóvenes, el ser jóvenes sanos, fuertes, que puedan competir, pero también reciben una educación que los va formando en el ámbito y también intelectual. Y bueno, también hay aspectos que en el presente llaman la atención dentro de la cultura griega, como las relaciones, fíjese cómo aquí le llaman relaciones homoeróticas, porque no están diciendo que son relaciones que homosexuales, porque era muy común las relaciones entre hombres, pero eso no significaba la connotación que tiene ahorita cuando se da ese tipo de relaciones, cuando se habla de que son homosexuales, simplemente eran prácticas, no eran mal vistas, por supuesto, y pues era común que los hombres tuvieran también parejas, esposas, ¿no? Pero que tuvieran compañeros masculinos y no tenían ningún problema, ¿no? Entonces, se los comento Muy porque bien, luego salen mucho los prejuicios en el presente sobre esto, ¿no? Entonces, y no era mal visto en su momento, ¿no? Las ideas de prejuicio ya son más recientes, ¿no? En su momento no existían, ¿no? Y vamos, decíamos que los extranjeros eran vistos como bárbaros, pero aún así había cierto respeto. Por ejemplo, los griegos les causaba mucho interés Egipto, porque de alguna forma sabían que era una cultura poderosa, milenaria, y sobre todo admiraban mucho
a los sacerdotes egipcios porque los concebían como personas con una gran sabiduría y conocimiento. Entonces, por eso, de alguna forma, muchos griegos en su formación intelectual, pues trataban de hacer un viaje a Egipto, ¿no? Fíjense, para conocer la cultura egipcia. Entonces, esa idea de que ven a los otros como bárbaros, pues, tampoco es así eh, tan absoluta, ¿no? ¿Cómo llamaban a los persas? A los persas también los admiraban porque pues eran un imperio poderoso a nivel militar, pero a nivel también político, arquitectónico, y les atraía mucho el poder que tenían los reyes persas como el gran Ciro, Cambises, Darío y Jerjes, ¿no? Entonces, que incluso esa admiración, pero que luego fascinó al propio Alejandro Magno, en su momento, los griegos admiraban esa cultura, pero también como que la rechazaban porque sentían que sus polis habían, digamos, habían tenido otro desarrollo en el sentido de que no obedecían a reyes en algunas ciudades, ¿no? Obviamente en el Espartano es diferente, pero se van a enfrentar a los persas y va a llegar un punto que van a entrar en guerra, ¿no? Pero son culturas distintas, pero que también se admiran, ¿no? Se admiran mutuamente y eso sería como... Entonces, ¿cómo ven a sus vecinos? Digamos que a los griegos los admiran, digo a los egipcios, y a los persas como que los admiran, pero también tienen Pues, les cierto tenían miedo, miedo. cierto respeto, ¿no? Miedo. Y eso lo vamos a ver. Entonces, Ah, de hecho, los griegos iban a Egipto precisamente los que querían también ser médicos, ¿no? sí, sí, porque se reconocía el conocimiento de medicina de los egipcios, y qué bueno que lo viste, Pamela, porque en efecto, eso enriquece, ¿no? Lo que estábamos diciendo ahorita. Bueno, preguntas o comentarios hasta aquí. Decíamos que la unidad de Grecia la vamos a ver en 2 semanas. Entonces, la próxima semana también va a ser el tema sobre Grecia. Vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana veríamos ya lo que es Esparta, lo que es Atenas, para que lo vayan revisando. De hecho, una actividad que les dejé es un cuadro comparativo. No sé si algunos ya lo Sí, están haciendo y si no, pues para que lo vayan Ya se lo trabajando. mandamos. Ah, qué bueno. Qué bueno ya para que hice- porque la próxima clase, para que ustedes participen más en esa parte, ¿no? De características de Esparta y características de qué? De Atenas. Para que Apenas. hagan, Apenas. sí, para que hagan la Oiga, maestra, Maestra, no mande. hemos podido acreditar la asistencia en la plataforma. No sé si lo van a hacer ustedes o tenemos que hacerlo nosotros. Mm, yo veo con Fabio, de todo no se preocupen. Gracias. Si no logramos, le digo que yo también soy nueva en esto y en algún momento le quise ahí mover, pero no necesito ver a Fabio para que me explique, pero igual yo acá lo voy siguiendo, ¿no? maestra, Con el quizás Zoom. una característica, aunque eran politeístas los griegos, pero ya hay una más relación entre los dioses y los humanos, Sí, que nacen los semidioses en ajá, parte de la mitología, pero hay mezcla, ¿verdad? La sí, misma Afrodita, que es una mujer tremenda, ¿verdad? Según ajá, la historia, el Afrodita fue más convencimiento y el reconocida. nacimiento de los semidioses. Entonces sí, ya no son esos dioses tan astrales como en las culturas, en las civilizaciones anteriores. Ya sí. van como aterrizando la parte más humana Son y hay más como, intercambio con los humanos. son dioses más humanos, más cercanos a los humanos. Yo creo que qué bueno que lo dices y para la próxima clase creo que sí sería bueno que de alguna forma cada quien aportara un poco más. Así como lo hace Milton sobre aspectos de filosofía, cuestiones de arquitectura, porque creo que ustedes tienen como que diferentes experiencias, ¿no? Y eso me gusta porque ayuda, ¿no? Aunque es muy difícil en el sistema virtual la interacción y la participación, pero al menos tratar de hacerla aunque sea, aunque no pueda ser muy amplia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pamela, que se supo muy bien los mitos, entonces eso ayuda, ¿no? Y enriquece la clase, sus participaciones, por eso hay que seguir leyendo sobre Grecia para que la próxima clase ustedes vayan participando. También quiero que se detengan los que les gusta Alejandro Magno, también alguien por ahí que diga, yo voy a hablar sobre esta De figura, ¿no? Porque a hecho, veces hay personas Alejandro que, Magno mismo terminó siendo faraón de Egipto en ajá, algún sí, momento. sí, se coronó faraón, ¿no? Entonces,
muy estratégico de su parte, ¿no? Ir Por Cleopatra. Bueno, aunque ya Cleopatra es ya sería en el periodo romano, ¿no? Pero bueno, eran Más varias, adelante. hubo varias Cleopatras, Han ¿no? sido bastantes Cleopatras, de hecho. ¿Mande? Han sido varias Sí, Cleopatras. varias, y la que más conocemos pues, fue la que tuvo relación La que dominó a Sansón. con Julio César y con Marco Antonio. Ya Mm. Pero no, pero la Cleopatra es un mito lo de Sansón. Ajá. Digo, pregunto, ¿es un mito la historia esa de Sansón y Dalila? Ah, perdona, no, estoy Ah, equivocado. sí, me quedé yo sí, a ver, Sí, sí. sí, estoy Pues Sansón y confundido. Dalila. es una historia bíblica, ¿no? La de Sansón y Dalila. Entonces. Bien, entonces el próximo viernes continuamos con el tema de Esparta y Atenas, las guerras médicas, así rapidito, y luego seguiría la guerra del Peloponeso. A ver si les puedo compartir una canción que hicieron unos alumnos sobre la guerra del Peloponeso que está muy divertida. Ahorita voy a probar a ver si la... A ver, espérame tantito, a ver si puedo probar. Si la tengo por acá A ver si se puede escuchar. Ok, estoy aquí abriéndola. Espérenme. ¿Sí se escucha? Sí, me llamo por, no sé, ¿Sí se escucha? Pause. Yo no alcanzo. Ahí. en el 404 antes de Sí. Cristo. Ok. Bueno, eso lo vemos la próxima semana. Nada más quiero probar si se puede escuchar. Es una canción que hicieron precisamente sobre la guerra del Peloponeso y está muy divertida. Bien, nada más. Bueno, pues Pasen una entonces excelente noche, compañeros. terminamos por hoy y seguimos con el mundo griego el próximo viernes. Y pues sigan ahí avanzando en las actividades. Yo espero ya darme tiempo para empezar a revisar Sí, buenas las noches. actividades. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas maestra. noches. Gracias, Juan. Bye. Buenas Gracias, noches. maestra. Gracias a Bye. todos. Muy buenas noches. Bonito fin de semana para todos y Igualmente. todas. Primero esa, ¿verdad? Maestra, ¿en la Igualmente. semana 3 ya la revisó? Bye.